Bueno, esa es la parte del cuadrito, ¿se entendió? Si no, avísame, pongo ejemplos. No hay problema. No sé si se escuchó porque creo que tenía apagado el micrófono, Sí. pero lo del cuadro sí. Ah, buenísimo. Entonces, esto. Y después tienen este cuadrito que lo voy a buscar en el archivo. Acá, página 41, perdón. Les hace una reintroducción sobre lo que es el discurso, eso es lo que me leías vos. Eh, y les hicieron una tablita como para que ustedes sepan para qué se suele usar cada palabra. Esta tabla está buenísima, igual si la podés tener, genial. No tiene mucha explicación, nada más quería explicar dos puntos que por ahí es como que, nada, primero la parte de adición, que es lo que hablábamos recién, que vos me decías, hago la torta con harina y también con huevo. Bueno, ese y es ese and, entonces es una adición, estás agregando un dato, estás ampliando la información sobre con qué haces una torta. Para eso también se usan las palabras, las frases in addition, que es como, bueno, lo que vos decías, como un además, digamos, pero bastante formal. Furthermore lo mismo, moreover lo mismo, todas van a significar y, además, también. Después tiene lo que es el adversativo, que son palabras que hacen un contraste, palabras que quizás ponen opuestos, como no sé, me gusta, si hablo de deportes, me gusta el fútbol, pero no me gusta el hockey. O sea, dentro de un mismo tema, dentro del deporte, estoy haciendo un contraste de lo que me gusta contra lo que no me gusta. Eso sería lo adversativo. Vas a poner dos cosas, dos pensamientos, dos gustos o dos ideas, los vas a poner en contra. Es el típico pero, sin embargo, a pesar de. Claro. Básicamente eso. Después habla. Entonces el primero es para unión, ¿no? Claro, el primero es más para unión. Es más para agregar algo. O sea, porque en realidad todas estas palabras las puedes usar para unir oraciones. Eso es, Claro. eso es importante. Cualquier palabra, cualquier conector vos la podés usar para unir eh, oraciones o para añadir información. Ahora, el primero, lo que es la adición, es agregar datos. Es este y, también, además. O sea, es como agregar un poquito más. Bien. En cambio, el adversativo es eso que decíamos después, poner o enfrentar dos ideas, dos gustos, dos lo que sea, los enfrentas. Es el me gusta esto, pero no me gusta esto. Me parece lindo, pero, no sé, eh, no sé, me parece linda la cadenita, pero el color no me gusta. Son dos ideas, es algo que me gusta, pero a la vez hay algo que no me gusta, entonces esas dos ideas contrarias vos las estás contraponiendo. Después tenés palabras para causa y efecto, que es lo que hablábamos antes, como resultado, en consecuencia, entonces. Secuencia temporal, que esto lo vamos a ver en la próxima diapo, pero básicamente una secuencia temporal es algo que te indica en el tiempo en el que se hizo, se está haciendo, se ha hecho, se hará. Cualquier tiempo verbal que ustedes hayan visto, ¿sí? Todos llevan una secuencia temporal. Puede hacerse mientras tanto, es una secuencia temporal. Simultáneamente es una secuencia temporal. Pronto también es una secuencia temporal, indica tiempo. Cualquier palabra al principio
Al final, primero que nada, todas esas cosas que te indican un tiempo en el cual vos estás tanto hablando como en el tiempo en el cual va a ocurrir una acción, eso es una secuencia temporal. Decir primero que nada también es una secuencia temporal. Esto que te voy a decir ahora te lo voy a decir primero que nada. O sea, ante todo te voy a decir esto. Suele pasar mucho con el tema cuando hacen ensayos que ponen 3 argumentos, por ejemplo, y ponen, suena medio raro traducirlo en castellano, pero bueno, ante todo o en primer lugar, ahí está, suena mejor en castellano. En primer lugar, primer argumento. En segundo lugar, segundo argumento. No sé, en resumen, bueno, lo que vos te indique en qué tiempo, qué vas a decir primero, qué vas a decir último, qué vas a hacer, en cuánto tiempo, si lo vas a hacer mientras pasa otra cosa. Todo lo que te indica algo del tiempo es una secuencia temporal. ¿Tiene que marcar tiempo? Sí, no, no necesariamente tiene que decir, por ejemplo, mañana. O sea, acá las que tenés, por ejemplo, es al principio, primero que nada, para empezar con... Estas tres se usan generalmente en lo que son ensayos. Se usa para decirte, bueno, mira, primero te voy a hablar de esto. Es una secuencia temporal porque si yo pongo, como para hacerlo un poco más gráfico, un ensayo en una línea temporal y voy haciendo rayitas y voy ubicando en la línea temporal cuándo te voy a hablar de cada cosa, es exactamente lo mismo. Yo puedo decir, bueno, primero voy a hablar de tal cosa, después voy a hablar de esta, a lo último pongo también este argumento y al final hago la conclusión. Es una secuencia temporal, vos estás organizando una secuencia de acuerdo a cómo vos vas a hablar, qué vas a decir primero, qué vas a decir último y cuándo vas a poner la conclusión. Claro, buenísimo. Es como cuando vos haces una introducción, que decís, siempre voy a hablar por esto y bueno, y vamos a sacar tal hipótesis. Exacto. Estás haciendo Algo una así. secuencia temporal. Si vos me estás diciendo, Voy explicando de qué voy a hablar primero y después exacto. cómo voy a terminarlo. Si vos mientras estás diciendo eso, estás indicando, puede ser, o cuándo vas a hablar de eso, por ejemplo, en unos minutos, si estás dando la oral, suponete. Si lo das en unos minutos, es una secuencia temporal. Si vos decís que primero vas a hablar de, no sé, como siempre, las regulaciones laborales en Argentina. Y que a lo último, viste como cuando hacen una conferencia que dicen como, bueno, como primer tema vamos a ver tal cosa en Argentina. Y al final vamos a hablar de, no sé, casos internacionales. Te adelantan un poco el tema de cómo van a hablar. Eso es una secuencia temporal. Decir cuándo va a contar tal cosa. ¿Qué es lo que hablamos? El de ejemplo es fácil. Yo estoy leyendo también mientras voy a explicar. Sí, Pero el de secuencia lo anoté como que, lo puse como que es cuando estás haciendo el trabajo para entrar a la facultad y que tenés que explicar detalladamente cómo van a ser los pasos y bueno, sí, acá tienen, puse algo así como para guiarme. no, está buenísimo. Acá tienen un punto 3 que, ¿de dónde saqué el punto 3? Sería bueno saber. Pero es de esto. Eso también estaba mirando. Ah, me parece tampoco. No, de acá, de las actividades. Antes de las actividades de integración, es la página La 44. 44. Le dejé el punto, ahí está, ahí me acordé. Le dejé el punto 1 y 2 sin hacer porque ya lo vimos, para ver si lo pueden hacer solos. Igual cualquier cosa me preguntan y lo hacemos. El conector sería este, ¿no? Los cuadritos de que me estabas dando recién del ejemplo, generalización, conclusión, ese, ¿no? ¿Qué conector? Ah, lo que te di recién. Dice, Sí, dice los conectores, estos son conectores, ¿no? sí, los puedes usar Eh, igual.
con todo eso. Sí, no todos, pero sí. La mayoría los puedes usar para conectar dos oraciones. No, porque viste que acá dice identifique los conectores principales. Por eso. Sí, sí. Después de lo que hablamos recién, de secuencia temporal. Secuencia temporal son estas palabras. Es lo que Claro. hablamos recién. Ahora, una referencia temporal, que es, o sea, tomarlo como que es exactamente lo mismo, indica el tiempo en el que sucedió, lo que te decía antes. Está sucediendo, ha sucedido o sucederá. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer en este punto 3 de la 44 es indicar la referencia temporal de las siguientes oraciones extraídas del texto. Básicamente, marcar qué te indica tiempo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué frase, qué palabra te está diciendo cuándo se hizo, cuándo se va a hacer? O sea, algo que a vos te indique tiempo. Entonces ustedes tenían, por ejemplo, la primera, que bueno, que habla de los humanos, el cuerpo humano, y después dice por cientos de años. Eso es una referencia temporal. Este indica Ah, tiempo. los años. Claro. Y lo mismo con las demás. Mm, El segundo será la primera que dice Todai. Sí, No. perfecto. Sí, sí, sí. Indica tiempo, hoy. El tema de las referencias temporales es que no necesariamente tiene que ser una fecha en específico. Por ejemplo, hace cientos de años no es una fecha en específico. Hoy, bueno, sí. Pero no necesariamente tiene que ser un tiempo en específico dentro de lo que nosotros usamos como línea del tiempo, vale la redundancia. No es que si yo hago una línea del tiempo, tengo que ubicar en un día, hora y mes la frase hace cientos de años. O sea, no es necesario. Y en la de abajo sería el 2700, será antes de Cristo, digo yo, pero en inglés significará Sí, capaz que sé. sí, 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 está perfecto. Ahí sería este. Esas son las referencias temporales, que es lo que hablábamos hace un ratito. El tema de que, si bien ahí me pueden decir, ayer saqué a pasear el perro, eh, hace 6 años, no sé, me rompí el brazo, qué sé yo. Indica tiempo en el cual se hizo, en esos casos porque te estaba hablando en pasado, pero también puede hablar de lo que hablábamos recién, de la secuencia, de decir como, bueno, mientras yo estaba haciendo esto, no sé, vos estabas haciendo tal cosa. Eh, yo ahora te voy a hablar de secuencia temporal y después te voy a hablar de ejemplificación. Ese y después es decirte, ok, ahora vemos secuencia temporal y este next que está acá y este then indican tiempo después. Después te voy a hablar de ejemplificación. Lo mismo con soon. Soon es pronto, no te estoy dando una fecha, no te estoy diciendo en 10 minutos vamos a hablar de ejemplificación, porque quizás no lo sé. Entonces te digo, bueno, ahora hablamos de secuencia temporal y en un ratito, pronto, en unos minutos, hablamos de ejemplificación. Eso es una secuencia temporal. Primero hago una cosa y después voy a hacer otra. Y mientras te digo que primero hago una cosa y después hago otra, te cuento más o menos en cuánto tiempo puede llegar a pasar. Claro. ¿Están entendiendo mejor? Sí, sí. Después Sí, vos está... voy anotando. no, está perfecto. Después está ejemplificación, que bueno, es poner ejemplos, dar un argumento y decir, por ejemplo, no sé, en tal año en Argentina pasó tanto. Ahora, tu ejemplo tiene que ser funcional a lo que vos acabas de explicar. Porque Claro, si yo sí. te digo que
podés hacer distintas tortas de distintos gustos, como por ejemplo de chocolate o de vainilla o de tal, tal, tal. Está bien, mi ejemplo está siendo funcional a lo que te acabo de contar. Pero yo te digo que puedes hacer distintas tortas de distintos sabores. Y te digo, como por ejemplo, usar un cuchillo, un tenedor. O sea, no te estoy dando un ejemplo que tenga que ver con lo que te acabo de contar. O sea, yo te estaba hablando de sabores y ahora te estoy hablando de cubiertos, es como que no tiene mucho sentido. No, claro, tiene que tener relación con el tema de que estás hablando. Exacto. Después tenés la generalización, que es cuando no tenés absolutamente nada definido, entonces se usa usualmente como una regla. Como una regla es como decir básicamente generalmente, o como, no sé, como cuando vas al gimnasio y no te ponen reglas de que, por ejemplo, si alguien está usando una máquina, vos no tenés que ir a interrumpirlo y usarla, sino que vos, por lógica, eh, sabes que no vas a tener que hacerlo. Es esas reglas que no están escritas, sino que se van generando por conciencia, digamos. No, no las entiendo. Hay muchas cosas que quizás no es como que están pactadas por contrato, digamos, entre comillas, sino Sí, que por una cuestión de hábitos o por una cuestión de, no sé si lógica, pero bueno, por una cuestión de hábitos y por una cuestión de costumbres, no vamos a hacer. O sea, por más de que no esté escrito que vos no tenés que hacer tal cosa, vos igualmente no la vas a hacer. Porque no te sale a vos hacerla, digamos. Porque no sale de vos decir como, bueno, lo voy a hacer. Son como reglas que no están escritas, pero que están internalizadas, digamos. como la costumbre también, Claro, como una costumbre. algo así, que por ahí yo tengo un tipo de costumbre que los demás no tienen. Exacto. Ah, ¿Qué más tenés? Por la mayor parte del tiempo, o sea, no te dice por 3 minutos, por 1 hora, sino que te dice por la mayoría del tiempo. Está bien, la mayoría, pero la mayoría de qué. Es como muy vago. Yo te puedo decir por la mayoría de la clase. Bueno, ponele. Bueno, yo te digo por la mayoría o por la mayor parte del día. Es muy relativo, por un tema de que la mayor parte del día es distinta para vos que para mí. Entonces es como una generalización, como que ya te está diciendo algo a nivel general, no está tomando ni tu mayoría del día, digamos, ni su mayoría, sino una en común para todos. Son como frases muy vagas, no tienen, o sea, por eso son generalizaciones. Ordinariamente, generalmente, se diferencia de la secuencia temporal, porque por ahí es como medio raro, del tema de que la secuencia temporal sí te da una aproximación, te dice después, pronto, en unos minutos, simultáneamente. Bueno, al principio, para empezar, en primera instancia. La generalización no, la generalización es como que te lo tiras ahí al aire, eh, y no te da un acercamiento, no es como que te dice dentro, o sea, hay una gran diferencia entre dentro de unos minutos o en unos minutos vamos a poder resumir toda la unidad, a decirte en la mayor parte del tiempo vamos a terminar de resolver la unidad. Es como, ¿qué es la mayor parte del tiempo? Es ser muy vago. Por eso es una generalización. ¿Se entiende? Si no, pongo otro ejemplo. sí, yo ya los anoté. Yo lo puse como la costumbre para yo darme cuenta que, por ejemplo, me pueden pedir que haga algo y si no, no es de, digamos, no está con mis valores, por ahí no los voy a hacer. Sí, es más Algo una así cuestión puse. de tiempo, de decir, por ejemplo,
usualmente, en vez de decir, no sé, todos los viernes, Ah, usualmente, no sé, la mayoría de finalmente, las veces, generalmente, o sea, no indica un tiempo determinado, digamos. listo. Y después tenés la conclusión, que bueno, conclusión, no tiene mucha más explicación. Para concluir puede ser, como decíamos antes, un ensayo, un argumento, cualquier cosa. Pero son palabras que indican que una vez que vos las usás, vas a dar una conclusión. Y estas palabras se usan generalmente solamente para hablar de conclusiones, no se usan para nada más. Claro, sí, sí, para Eh, finalizar. exacto. After all, que después de todo, es como, bueno, después de todo lo que te dije, eh, no sé, esto prueba que tal cosa. En conclusión, en resumen, para concluir, para, bueno, resumir es lo mismo, son frases distintas, pero que en realidad significan lo mismo. Finalmente, tanto, todas esas palabras indican conclusión. Esto es todo, me parece, ¿no? Sí, eso es todo lo que tienen. Después tienen las actividades de integración, que yo igual siempre se Sí, las dejo para que practiquen y cualquier cosa me pregunten. sí, que son de unos textos chiquititos que mandaron. Bueno, Después no sé si tenías alguna duda más de algún otro bueno, ejercicio. porque yo viste que a medida que hablas voy sacando ejemplos y voy Sí, anotando también, como para ver si entendí realmente lo que explicaste. Y bueno, ahora voy a hacer las actividades también. dale, buenísimo. Así que si es todo, ya, Sí, ahí ya ya termina está. la Cualquier mía. cosa de última te consulto. Dale, Así que muchas gracias, nada, Agus. gracias a vos. Nos vemos, un besito. Chao, buen fin de... Igual para vos. Bueno, esta es la parte del cuadrito, ¿se entendió? Si no, avísame, pongo ejemplos. No hay problema. No sé si se escuchó porque creo que tenía apagado el micrófono, Sí. pero lo del cuadro sí. Ah, buenísimo. Entonces, esto. Y después tienen este cuadrito que lo voy a buscar en el archivo. Acá, página 41, perdón. Les hace una reintroducción sobre lo que es el discurso, eso es lo que me leías vos. Eh, y les hicieron una tablita como para que ustedes sepan para qué se suele usar cada palabra. Esta tabla está buenísima, igual si la podés tener, genial. No tiene mucha explicación, nada más quería explicar dos puntos que por ahí es como que, nada, primero la parte de adición, que es lo que hablábamos recién, que vos me decías, hago la torta con harina y también con huevo. Bueno, ese y es ese and, entonces es una adición, estás agregando un dato, estás ampliando la información sobre con qué haces una torta.
Para eso también se usan las palabras, las frases in addition, que es como, bueno, lo que vos decías, como un además, digamos, pero bastante formal. Furthermore lo mismo, moreover lo mismo, todas van a significar y, además, también. Después tiene lo que es el adversativo, que son palabras que hacen un contraste, palabras que quizás ponen opuestos, como, no sé, me gusta, si hablo de deportes, me gusta el fútbol, pero no me gusta el hockey. O sea, dentro del mismo tema, dentro del deporte, estoy haciendo un contraste de lo que me gusta contra lo que no me gusta. Eso sería lo adversativo. Vas a poner dos cosas, dos pensamientos, dos gustos o dos ideas, los vas a poner en contra. Es el típico pero, sin embargo, a pesar de. Claro. Básicamente eso. Después Entonces el primero es para unión, ¿no? claro, el primero es más para unión. Es más para agregar algo. O sea, porque en realidad todas estas palabras las puedes usar para unir oraciones. Claro. Eso es importante. Cualquier palabra, cualquier conector vos la podés usar para unir oraciones o para añadir información. Ahora, el primero, lo que es la adición, es agregar datos. Es y, también, además. O sea, es como agregar un poquito más. Bien. En cambio, el adversativo es eso que decíamos después. Poner o enfrentar dos ideas, dos gustos, dos lo que sea. Los enfrentas. Es el me gusta esto, pero no me gusta esto. Me parece lindo, pero, no sé, no sé, me parece linda la cadenita, pero el color no me gusta. Son dos ideas, es algo que me gusta, pero a la vez hay algo que no me gusta, entonces esas dos ideas contrarias vos las estás contraponiendo. Después tenés palabras para causa y efecto, que es lo que hablábamos antes, como resultado, en consecuencia, entonces. Secuencia temporal, que esto lo vamos a ver en la próxima diapo, pero básicamente una secuencia temporal es algo que te indica en el tiempo en el que se hizo, se está haciendo, se ha hecho, se hará. Cualquier tiempo verbal que ustedes hayan visto, ¿sí? Todos llevan una secuencia temporal. Puede hacerse mientras tanto, es una secuencia temporal. Simultáneamente es una secuencia temporal. Pronto también es una secuencia temporal, indica tiempo. Cualquier palabra, al principio, al final, primero que nada, todas esas cosas que te indican un tiempo en el cual vos estás tanto hablando como en el tiempo en el cual va a ocurrir una acción, eso es una secuencia temporal. Decir primero que nada también es una secuencia temporal. Esto que te voy a decir ahora te lo voy a decir primero que nada. O sea, ante todo te voy a decir esto. Suele pasar mucho con el tema cuando hacen ensayos que ponen tres argumentos, por ejemplo, y ponen, suena medio raro traducirlo en castellano, pero bueno, ante todo o en primer lugar, ahí está, suena mejor en castellano, en primer lugar, primer argumento, en segundo lugar, segundo argumento. No sé, en resumen, bueno, lo que vos te indique en qué tiempo, qué vas a decir primero, qué vas a decir último, qué vas a hacer, en cuánto tiempo, si lo vas a hacer mientras pasa otra cosa. Todo lo que te indica algo del tiempo es una secuencia temporal. ¿Tiene que marcar tiempo? Sí, no necesariamente tiene que decir, por ejemplo, mañana. O sea, acá las que tenés, por ejemplo, es al principio, primero que nada, para empezar con. Estas tres se usan generalmente en lo que son ensayos. Se usa para decirte, bueno, mira, primero te voy a hablar de esto. Es una secuencia temporal porque si yo pongo
como para hacerlo un poco más gráfico. Un ensayo en una línea temporal y voy haciendo rayitas y voy ubicando en la línea temporal cuándo te voy a hablar de cada cosa. Es exactamente lo mismo. Yo puedo decir, bueno, primero voy a hablar de tal cosa, después voy a hablar de esta, a lo último pongo también este argumento y al final hago la conclusión. Es una secuencia temporal, vos estás organizando una secuencia de acuerdo a cómo vos vas a hablar, qué vas a decir primero, qué vas a decir último y cuándo vas a poner la conclusión. Claro, buenísimo. Es como cuando vos haces una introducción, que decís, siempre voy a hablar por esto y bueno, y vamos a sacar tal hipótesis. Exacto. Estás haciendo Algo una así. secuencia temporal. Si vos me estás diciendo, Voy explicando de qué voy a hablar primero y después exacto. cómo voy a terminarlo. Si vos mientras estás diciendo eso, estás indicando, puede ser, o cuándo vas a hablar de eso, por ejemplo, en unos minutos, si estás dando la oral, suponete. Si le das a unos minutos, es una secuencia temporal. Si vos decís que primero vas a hablar de, no sé, como siempre, las regulaciones laborales en Argentina. Y que a lo último, viste como cuando hacen una conferencia que dicen como, bueno, como primer tema vamos a ver tal cosa en Argentina. Y al final vamos a hablar de, no sé, casos internacionales. Te adelantan un poco el tema de cómo van a hablar. Eso es una secuencia temporal. Decir cuándo va a contar tal cosa. ¿Qué es lo que hablamos? El de ejemplo es fácil. Yo estoy leyendo también mientras voy a explicar. Sí. Pero el de secuencia lo anoté como que, lo puse como que es cuando estás haciendo el trabajo para entrar a la facultad y que tenés que explicar detalladamente cómo van a ser los pasos y bueno, Sí, acá tienen, puse algo así como para guiarme. no, está buenísimo. Acá tienen un punto 3 que, ¿de dónde saqué el punto 3? Sería bueno saber. Pero es de esto. Eso también estaba mirando. Ah, me parece tampoco. No, de acá, de las actividades. Antes de las actividades de integración, es la página La 44. 44. Le dejé el punto, ahí está, ahí me acordé. Le dejé el punto 1 y 2 sin hacer porque ya lo vimos, para ver si lo pueden hacer solos. Igual cualquier cosa me preguntan y lo hacemos. El conector sería este, ¿no? Los cuadritos de que me estabas dando recién del ejemplo, generalización, conclusión, eso, ¿no? ¿Qué conector? Ah, lo que te di recién ¿Viste, yo. Sí, viste los conectores? Estos son conectores, ¿no? sí, los puedes usar. Aplicación, todo eso. Sí, no todos, pero sí. La mayoría los puedes usar para conectar dos oraciones. No, porque viste que acá dice identifique los conectores principales. Por eso. Sí, sí. Después de lo que hablamos recién de secuencia temporal. Secuencia temporal son estas palabras. Es lo que Claro. hablamos recién. Ahora, una referencia temporal, que es, o sea, tomarlo como que es exactamente lo mismo, indica el tiempo en el que sucedió, lo que te decía antes, está sucediendo, ha sucedido o sucederá. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer en este punto 3 de la 44 es indicar la referencia temporal de las siguientes oraciones extraídas del texto. Básicamente, marcar qué te indica tiempo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué frase, qué palabra te está diciendo cuándo se hizo, cuándo se va a hacer? O sea, algo que a vos te indique tiempo. Entonces ustedes tenían, por ejemplo, la primera, que bueno, que habla de los humanos, el cuerpo humano. Y después dice, por cientos de años. Eso es una referencia temporal. Esto indica Ah, tiempo. los años. Claro. Y lo mismo con las demás. Mm, El segundo será la primera que dice Todai.
Sí, No. perfecto. Sí, sí, sí. Indica tiempo, hoy. El tema de las referencias temporales es que no necesariamente tiene que ser una fecha en específico. Por ejemplo, hace cientos de años no es una fecha en específico. Hoy, bueno, sí. Pero no necesariamente tiene que ser un tiempo en específico dentro de lo que nosotros usamos como línea del tiempo, vale la redundancia. No es que si yo hago una línea del tiempo, tengo que ubicar en un día, hora y mes la frase hace cientos de años. O sea, no es necesario. Y en la de abajo sería el 2700, será antes de Cristo, digo yo, pero en inglés significará Sí, capaz que, no sé. sí, 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 está perfecto. Ahí sería este. Esas son las referencias temporales, que es lo que hablábamos hace un ratito. El tema de que, si bien ahí me pueden decir, ayer saqué a pasear al perro, hace 6 años, no sé, me rompí el brazo, qué sé yo. Indica tiempo en el cual se hizo, en esos casos porque te estaba hablando en pasado, pero también puede hablar de lo que hablábamos recién, de la secuencia, de decir como, bueno, mientras yo estaba haciendo esto, no sé, vos estabas haciendo tal cosa. Yo ahora te voy a hablar de secuencia temporal y después te voy a hablar de ejemplificación. Ese y después es decirte, ok, ahora vemos secuencia temporal y este next que está acá y este then indican tiempo después. Después te voy a hablar de ejemplificación. Lo mismo con soon. Soon es pronto, no te estoy dando una fecha, no te estoy diciendo en 10 minutos vamos a hablar de ejemplificación, porque quizás no lo sé. Entonces te digo, bueno, ahora hablamos de secuencia temporal y en un ratito, pronto, en unos minutos, hablamos de ejemplificación. Eso es una secuencia temporal. Primero hago una cosa y después voy a hacer otra. Y mientras te digo que primero hago una cosa y después hago otra, te cuento más o menos en cuánto tiempo puede llegar a pasar. Claro. ¿Están entendiendo mejor? Sí, sí. Después Sí, vos está... voy anotando. no, está perfecto. Después esta ejemplificación, que bueno, es poner ejemplos, dar un argumento y decir, por ejemplo, no sé, en tal año en Argentina pasó tanto. Ahora, tu ejemplo tiene que ser funcional a lo que vos acabas de explicar. Porque Claro, si yo te digo que puedes hacer distintas tortas de distintos gustos, como por ejemplo de chocolate o de vainilla o de tal, 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 está bien, mi ejemplo está siendo funcional a lo que yo te acabo de contar. Pero yo te digo que puedes hacer distintas tortas de distintos sabores. Y te digo, como por ejemplo, usar un cuchillo o un tenedor, o sea, no te estoy dando un ejemplo que tenga que ver con lo que te acabo de contar. O sea, yo te estaba hablando de sabores y ahora te estoy hablando de cubiertos, es como que no tiene mucho sentido. no, claro, tiene que tener relación con el tema de que estás hablando. Exacto. Después tenés la generalización, que es cuando no tenés absolutamente nada definido, entonces se usa usualmente como una regla es como decir básicamente generalmente o como, no sé, como cuando vas al gimnasio y no te ponen reglas de que, por ejemplo, si alguien está usando una máquina, vos no tenés que ir a interrumpirlo y usarla, sino que vos, por lógica, eh, sabes que no vas a tener que hacerlo. Es esas reglas que no están escritas, sino que se van generando por conciencia, digamos. No, no los entiendo. Hay muchas cosas que quizás no es como que están pactadas por contrato, digamos, entre comillas, sino Sí, que por una cuestión de hábitos o por una cuestión de, no sé si lógica, pero bueno, por una cuestión de hábitos y por una cuestión de costumbres, no vamos a hacer.
sea, por más de que no esté escrito que vos no tenés que hacer tal cosa, vos igualmente no la vas a hacer. Porque no te sale a vos hacerla, digamos. Porque no sale de vos decir como, bueno, lo voy a hacer. Son como reglas que no están escritas, pero que están internalizadas, digamos. Como la costumbre también, Claro, como una costumbre. algo así. Que por ahí yo tengo un tipo de costumbre que los demás no tienen. Exacto. Ah, ¿Qué más tenés? Por la mayor parte del tiempo, o sea, no te dice por 3 minutos, por 1 hora, sino que te dice por la mayoría del tiempo. Está bien, la mayoría, pero la mayoría de qué. Es como muy vago. Yo te puedo decir por la mayoría de la clase. Bueno, ponele. Ahora, yo te digo por la mayoría o por la mayor parte del día. Es muy relativo, por un tema de que la mayor parte del día es distinta para vos que para mí. Entonces es como una generalización, como que ya te está diciendo algo a nivel general, no está tomando ni tu mayoría del día, digamos, ni su mayoría, sino una en común para todos. Son como frases muy vagas, no tienen, o sea, por eso son generalizaciones. Ordinariamente, generalmente, se diferencia de la secuencia temporal, porque por ahí es como medio raro, del tema de que la secuencia temporal sí te da una aproximación, te dice después, pronto, en unos minutos, simultáneamente. Bueno, al principio, para empezar, en primera instancia. La generalización no, la generalización es como que te lo tiras ahí al aire eh, y no te da un acercamiento, no es como que te dice dentro, o sea, hay una gran diferencia entre dentro de unos minutos o en unos minutos vamos a poder resumir toda la unidad a decirte en la mayor parte del tiempo vamos a terminar de resolver la unidad. Es como, ¿qué es la mayor parte del tiempo? Es ser muy vago. Por eso es una generalización. ¿Se entiende? Si no, pongo otro ejemplo. sí, yo ya los anoté. Yo lo puse como la costumbre para yo darme cuenta que, por ejemplo, me pueden pedir que haga algo y si no es de, digamos, no está con mis valores, por ahí no los voy a hacer. Sí, es más Algo una así. cuestión de tiempo, de decir, por ejemplo, usualmente, en vez de decir, no sé, todos los viernes. Ah, Usualmente, no sé, la mayoría de finalmente, las veces, generalmente, o sea, no indica un tiempo determinado, digamos. listo. Y después tenés la conclusión, que bueno, conclusión, no tiene mucha más explicación. Para concluir puede ser, como decíamos antes, un ensayo, un argumento, cualquier cosa. Pero son palabras que indican que una vez que vos las usás, vas a dar una conclusión. Y estas palabras se usan generalmente solamente para hablar de conclusiones, no se usan para nada más. Claro, sí, sí, para Eh, finalizar. exacto. After all, que es después de todo, es como, bueno, después de todo lo que te dije, eh, no sé, esto prueba que tal cosa. En conclusión, en resumen, para concluir, para, bueno, resumir es lo mismo, son frases distintas, pero que en realidad significan lo mismo. Finalmente, tanto. Todas esas palabras indican conclusión.
Esto es todo, me parece, ¿no? Sí, eso es todo lo que tienen. Después tienen las actividades de integración, que yo igual siempre se Sí, las dejo para que practiquen y cualquier cosa me pregunten. sí, que son de unos textos chiquititos que mandaron. Bueno, Después no sé si tenías alguna duda más de algún otro bueno, ejercicio. porque yo viste que a medida que hablas voy sacando ejemplos y voy Sí, anotando también, como para ver si entendí realmente lo que explicaste. Y bueno, ahora voy a hacer las actividades también. dale, buenísimo. Así que si es todo, ya, Sí, ahí ya ya está. termina la Cualquier mía. cosa de última te consulto. Dale, Así que muchas gracias, nada, Agus. gracias a vos. Nos vemos, un besito. Chao, buen fin de... Igual para vos.